Harold Muñoz nació en Cali en 1992. Como pueden ver, es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana de Bogotá y además tiene una maestría en artes plásticas en la Universidad de los Andes. Ha ejercido como docente, claramente como escritor, y gracias a su arduo trabajo tiene varios reconocimientos. Entre estos una mención por la novela corta en la Universidad Javeriana, como si fuera también poco, pues este arduo trabajo que él ha tenido y que ha realizado ha ganado también el premio Nuevas Voces MC y de arte. La influencia de su padre, como él me lo recalcó en la entrevista, ha sido muy importante porque trabajó más de 40 años como profesor y lo que ayuda o ayudó también al escritor a ser parte o a conocer un poco más la comunidad, un poco más de cerca. Bueno, entre sus obras más importantes, como les venía comentando, está Nadie grita tu nombre, del 2018, está Salsipues 2022 y también Nadie grita tu nombre, pero en una nueva versión. Les comento algo así un poco sobre estas obras. Harold Muñoz tiene un estilo, pues por lo que he visto, se lo digo de manera personal, donde de una u otra manera enuncia lo que es la violencia, la marginalidad. Él da una mirada a esa otra cara, a los nadies, como bien lo dice el título, y como lo decía pues en la entrevista, gracias a que él da esa mirada a esa otra parte de la ciudad que muy poco se sabe que existe, pero muy poca atención se le presta. Entonces lo que él hace es decir, aquí está esa otra parte de la humanidad y también sentirlos pues como parte humana, que fue una de las cosas que más me ha quedado recalcada, es no mirar al otro como un objeto de estudio, sino también como esa parte humana. Bueno, como les venía contando, entre sus temas literarios se expone como ese malestar social, además su capacidad de narrativa es algo envolvente y por otro lado claramente marca esas comunidades que persisten en la marginalidad, algo que se vuelve lamentablemente normalizado entre las comunidades, como lo es el Pacífico colombiano. Y por aquí en el cierre, ya para que puedan continuar, dejo una foto de la entrevista y cito 3 frases de él que me quedaron pues súper marcadas. La primera es encontrar los puntos en común. Aunque seamos de la ciudad y las otras personas están en la parte del campo, hay que mirar lo que tenemos en común y por ahí poder encontrar esos puntos, eso que nos une. Otra frase que me quedo, como les venía comentando, no mirar al otro como un objeto de estudio, sino que dejarle la parte humanizada, mirar que ellos también sienten, también son parte de esa comunidad y que de igual manera sufren. Y por último, ser más de los que se espera. Entonces, él me decía, siempre me recalcó en la entrevista que para él es muy importante ser más de los que se espera porque por lo general están los parámetros, están los estándares, pero de una u otra forma siempre hay quienes van más allá de lo que la sociedad está diciendo o lo que la sociedad señala. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Harold, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí en la Universidad del Valle, en la sede de Palmira, en este evento tan especial, Viernes de Letras, que ya se ha convertido en una tradición. Recientemente has trabajado con la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Es un informe que resalta el trabajo testimonial. Entonces, pues quisiera que empezáramos por allí, como que nos comentaras acerca de este perfil amplio y diverso que tienes y particularmente esta comunión o conciliación que en tu trayectoria tiene la literatura con las artes plásticas. Bueno, muchas gracias también por esa presentación, mucho gusto al nene, qué bueno que te haya podido acompañar a lo largo de la carrera, que ya vea el final. El otro día estaba leyendo un libro que me gusta mucho, que me parece muy tierno y que tiene que ver mucho también con un momento personal que estoy atravesando, que es un ensayo de Yolanda Reyes, que se llama La poética de la infancia, en el que básicamente se habla justamente de cómo la literatura, en un principio, cuando hay un padre leyéndole a un hijo, una madre leyéndole a un hijo,
más que necesariamente palabras o narrativas, un poco lo que se entabla ahí es la posibilidad de descubrir un mundo, ¿no? Digamos, cuando uno es lo suficientemente pequeño antes de que las palabras tengan un significado como tal o que uno pueda entender del todo lo que se le está contando, uno escucha un ritmo, uno tiene la compañía del padre y es como si hubiera una suerte de seguridad, ¿no? Es como hasta que el cuento no se acabe, mi padre o mi madre va a estar aquí conmigo acompañándome. Entonces, digamos, a mí me interesa leer ese texto por una serie de talleres que dicto y porque realmente lo que a mí me interesa de la literatura es la posibilidad de no perder eso, ¿no? Esa sorpresa de lo que representa la palabra. Para mí la palabra no es tanto como un lugar acabado, no es simplemente como algo que se consulta en el diccionario o algo que está ahí quieto, sino que es siempre la posibilidad de sorprenderse por algo. Para mí la palabra en sí misma es como una suerte de acontecimiento. Y cuando uno empieza a caer en cuenta de que las palabras no son lugares de llegada, sino que son más bien como indicios, ¿no? Como que siempre es el reflejo de algo más o la posibilidad de irse por un camino, pues uno entiende que la literatura no es únicamente lo que se hace con escritura propiamente, sino que la literatura está en todo, desde ese momento en el que nos leían como niños, que nos estaban permitiendo conocer un mundo, y luego en otras artes y en general en el pensamiento humano, ¿no? La literatura funda el mito, y si la literatura funda el mito, pues en últimas lo que estamos haciendo con las ciencias es refinar formas de explicarnos y darnos sentido, ¿no? A mí me gusta mucho un documental de Patricio Guzmán que se llama Nostalgia de la Luz, en el que confluyen una misma pregunta, ¿no? Que es ¿qué somos como especie y hacia dónde vamos? Y esa pregunta se puede contestar de muchas formas, pero al final lo que nos surge es construir una respuesta, y esa respuesta al final siempre está hecha de palabras, ¿no? Es como las estrellas ya no son estrellas, sino que son un dios para ciertas culturas, o las estrellas ya no son estrellas, sino que son energía y ya no son materia, ¿no? Es como todo el tiempo estamos refinando formas de explicarnos el mundo, y eso es lo que realmente a mí me interesa. No únicamente la literatura apartada o la literatura como un objeto de estudio que se aleja de la vida, sino la literatura como la materia prima básicamente del pensamiento humano, de la imaginación, de la posibilidad de darnos un sentido así sea transitorio. Tú trabajaste como editor del volumen testimonial de la Comisión de la Verdad. Y digamos que cuando uno hace esa revisión de los testimonios es muy difícil leerlos por todas las cosas que se narran allí, por el nivel de violencia, la complejidad de la violencia que se cuentan esas historias, sobre todo pues porque uno sabe que son absolutamente reales, ¿sí? Entonces quisiera que nos comentaras un poco cómo fue el proceso de leer, de conocer todos esos testimonios y trabajar en la edición de esos testimonios. Pues digamos, yo llegué a la última parte del proceso como tal. La Comisión de la Verdad duró varios años, yo estuve quizás la mitad, 2 años más o menos, y a mí me entregaron como casi 2000 páginas de testimonios y de textos, y el comisionado, que era Alejandro Castillejo, junto con su grupo de trabajo, pues habían propuesto un orden expositivo, un orden narrativo para los testimonios. Ya habían seleccionado cuáles eran los testimonios que desde su perspectiva encajaba mejor en esos testimonios. Digamos, la Comisión de la Verdad, si no estoy mal, hizo como más de 15.000, de 20.000 entrevistas, una cosa demasiado absurda, larga. Pero pues obviamente nada de eso, todo eso no cabe en el tomo testimonial como tal. Entonces yo participé un poco ya cuando había un primer material, ya cuando se había propuesto un orden que, digamos, a grandes rasgos se puede definir como un primer capítulo que se llama el libro de las anticipaciones, un segundo capítulo que se llama el libro de la devastación de la vida, y un tercer capítulo que se llama el libro del porvenir. Entonces, digamos, mi trabajo fue casi que acercar un poco más al lector a la posibilidad de leer estos testimonios, lo cual pues es en sí mismo un ejercicio literario en últimas. Es difícil editar testimonios, ¿no? Es como, y más en una comisión de verdad, en donde en teoría pues uno no tendría por qué tocar ni quitar nada. Entonces, yo más que quitar, más que
cambiar las voces, un poco partía del hecho de que las personas que habían dado su testimonio pues quería que se entendieran, ¿no? Y de pronto un testimonio cuando se escucha se entiende de una forma, pero cuando se lee la transcripción de dicho testimonio puede que algo de lo que estaba diciendo esa persona se perdiera, ¿no? Entonces, un poco lo que yo procuraba como principio básico era que eso que se estaba diciendo de forma oral no se perdiera tanto en lo escrito. Y asimismo, pues entender que los testimonios al fin y al cabo, en algunos casos podían cometer errores, ¿no? Y había momentos en los que el error tenía sentido, ¿no? Digamos, es muy interesante, es muy bello de la memoria que a uno se le olviden las cosas, ¿no? Eso es lo que lo hace tan interesante recordar algo, es que se nos olvida, ¿no? Y entonces todo el tiempo ese recuerdo pues se va transformando. Y había ocasiones en ciertos testimonios en donde ese olvido tenía mucho sentido, ¿no? De pronto una persona que dijese, no, creo que fue en 1980, y luego decía, no, quizá no fue en junio, sino que fue en julio, no, pero fue en agosto porque verdad que estaba haciendo mucha brisa. Ese titubeo, digamos, hace como parte orgánica de ese ejercicio mismo de memoria y había testimonios en los que eso tenía mucho sentido. Por ejemplo, había otro testimonio que se llama La muerte del jinete, que es buenísimo, en el que una testimoniante decía que su padre, que lo habían desaparecido, no era su padre. Ella pierde a su padre, se lo desaparecen, y ella de niña se convence que su padre es un señor que aparece en una foto de un marco que compró su mamá, y es uno de esos marcos que viene con foto que uno compra en una tienda. Entonces ella veía esa foto y ella decía, no, este es mi papá, no, mi papá no está perdido, este es mi papá, y se inventó toda una historia al respecto de que ese era su papá, que era una suerte de jinete, y bueno, se inventó toda una historia alrededor de este personaje. ¿Qué tipo de recursos textuales, para pasar al formato textual, pudiste implementar de forma consciente que te permitieran conservar el ritmo, ¿sí?, de la oralidad, y de pronto algunos elementos fonéticos de acentos, de a veces como lapsus en el lenguaje que las personas tienen, de estos titubeos que nos mencionabas frente a esos vacíos de la memoria, ¿no?, que son pues algo tan característico del testimonio, del pretender recomponer en la memoria no solamente el recuerdo, sino también el olvido. Entonces, pues si nos puedes contar un poco al respecto de cómo hacer esas transcripciones, no solamente fieles a lo que se dice, sino también a lo que no se dice y a esa forma rítmica del cómo se transmite. Entonces, pensabas al escucharte hablar del poder que tiene la palabra en ese recomponer lo que somos, pero también se me ocurre, y la imagen donde queda en ese sentido, ¿no? Haciendo pues como un poco el paralelo o encontrando similitudes entre palabras e imágenes. Si uno escucha con la suficiente atención en el uso cotidiano de las palabras, hay ciertas imágenes que persisten en la cultura, que heredamos, que reproducimos, que determinan nuestras decisiones, que determinan nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa como escritor es aprender a entender cuáles son como esas imágenes que están en nuestro habla cotidiano, ¿no? A mí lo que me parece interesante justamente es cómo en esos testimonios se desnaturalizaba ese hecho, ¿no?, como ese uso cotidiano para traer de vuelta a sus familiares, ¿no? Y de pronto incluían unas cosas que eran completamente inesperadas, y eso quizás sea lo que también era un poco chocante, y una cosa que a mí me enseñó mucho, porque cuando uno escucha un testimonio y uno solamente espera escuchar su dolor, uno como que ya es difícil que se conmueva, por más que esa vaina sea horrorosa, ¿no? Es como, ya al fin y al cabo he escuchado muchas veces estas historias. Pero luego cuando uno escucha con atención, las personas cuando hablan o cuando hablaban de su testimonio, pues un poco de forma muy intuitiva eran capaces de narrarlos desde unos lugares ridículamente inesperados y poderosos, enunciativos. Y esa sorpresa y esa ligereza con la que lo hacían, pues un poco como que te traía al frente de una persona que te dejaba como, ¿no?, como pasmado. Entonces, por ejemplo, no sé, uno puede tener un testimonio de 3 horas, ¿no? Y eso en páginas van a ser muchas, mínimo 50, una cosa así, ¿no? Con mucha información.
Y por ejemplo, así había un testimonio de una mujer que fue paramilitar, que se desmovilizó. Y ella hablaba de lo que ya muchas veces hemos escuchado, ella hablaba de un montón de cosas, de lo que un poco ya sabemos del paramilitarismo, pero luego había momentos en los que como que se iba soltando en la entrevista y también empezaba a incluir partes en las que hablaba de su menstruación. Yo, la verdad, más que como hombre, que como cualquier cosa, nunca se me había ocurrido pensar en la menstruación de una paramilitar en plena guerra, ¿no? Es como, se me pasó por la cabeza, no, o sea, no se me ocurrió nunca pensar en eso. Y ella empezó a hablar de cómo, mientras estaba por allá en el monte, pues con sus compañeras, se cuidaban, pero ella tenía un daño en su aparato reproductor porque parte de su trabajo era ser como una especie de espía en donde se había tenido que acostar con unos manes para sacarles información y a raíz de esos encuentros sexuales había quedado embarazada y se había practicado una serie de abortos pues que la habían jodido su aparato reproductor. Y eso hacía que cuando le llegara la menstruación le llegase con mucho flujo y le doliese un montón. Entonces, yo nunca había caído en cuenta de que si una mujer tenía la menstruación en plena guerra, eso no solamente era la menstruación, sino que también era un rastro para el enemigo. ¿No? Digamos, un guerrillero, el ejército, quien los estuviera buscando, si ve sangre, ve la sangre de un herido, ve la sangre de un ser humano en todo caso y la sigue, ¿no? Es como así de animal y así de brutal. Entonces tenían que hacer una serie de estrategias desde un lugar muy cotidiano para ocultar la menstruación, para ponerse unos pedazos de tela que les ayudase, porque no tenían toallas higiénicas, no es como tan fácil conseguir en ciertos lugares toallas higiénicas. Y uno pensaría, bueno, ¿qué es lo que hay que contar cuando uno da su testimonio? Cuando se armó, cuando estaba en una guerra, cuando mató a alguien, cuando, ¿no? Como los hechos más significativos, ¿no? Como los hechos más reconocibles en tanto una guerra. ¿Qué es lo que sabemos de la guerra? No sé, ¿cuándo hay una guerra? ¿No? Esa es una gran pregunta. Cuando, en términos narrativos, el lector, ¿cuándo sabe que hay una guerra? ¿Cuando suena una alarma? ¿Cuando todo el mundo sale corriendo? ¿Cuando cae una bomba? ¿O cuando la menstruación de una mujer deja de ser solamente eso para convertirse en un rastro de un posible enemigo, ¿no? Y ese tipo de imágenes, cuando las decían, era una cosa que simplemente te volaba la cabeza, era como ¡pah! Y lo decían sin ninguna pretensión más que simplemente decirlo, como que lo decían después de haber dicho muchas cosas, de haber dicho un montón de hechos y un montón de cosas, ¿no? O sea, eso se perdía. Entonces, así como habían esa serie de imágenes, esa serie de momentos en los que se convocaban esas ausencias, en los que también esa idea que uno tiene de la guerra simplemente se desnaturalizaba y nos invitaba a mirarla desde otro lugar, de otra esquina, de otro panorama, pues así como existían esas cosas, había mucho ruido. Entonces, un poco el trabajo también era sentarse a leer todos los testimonios y tratar muy intuitivamente de encontrar cuáles eran los momentos en los que podíamos proponer una imagen convocante y poética y desnaturalizante de esa guerra. Otro testimonio de una mujer que hablaba de que ella quiso aguantarse su parto hasta que su esposo, que era militante de la UP en los 80, pues apareciera. Ellos habían estado parchando por Chapinero, que es un barrio de Bogotá. Me acuerdo que ella hablaba mucho del día, que eso también me parece importantísimo de los testimonios. Los testimonios no únicamente hablan del dolor, sino que sobre todo hablan de su alegría. Es como, o sea, hay una forma muy importante o muy poderosa de convocar a alguien es acordarse de esa persona pues por lo que nos dejó, no únicamente porque la extrañamos. Si la extrañamos es porque nos dejó algo. Bogotá está lleno de charcos, llueve y de pronto cae el sol, que es un sol como muy dorado. Y si uno ve desde arriba, uno ve una sabana que parece una laguna de oro, es una cosa muy bella de ver. Y ella narraba como una imagen muy parecida, por eso también me acuerdo mucho de ese testimonio, y no únicamente porque haya pasado algo malo. Y es en esa tarde que a ella se le llevan el esposo, ella decide no tener su hijo hasta que su esposo aparezca, le den noticias, no le dan noticias del esposo, ella empieza como orgánicamente a trazar su parto, ¿no? Como que ella se niega a parir y no va a parir. Y entonces se está metiendo en un problema de salud muy grave y entonces su hermano, muy preocupado, mueve una serie de contactos con amigos que tienen la policía, esto y aquello, y un día se aparece
una persona, no me acuerdo a qué hospital, a hablar con la señora y le dice como, mire, allá en donde tienen la gente que coge, los subversivos esos, hay un tipo que tiene la cara manchada, como se le mancha la cara a unas embarazadas, y se parece mucho a su esposo. Yo creo que ese es su esposo y yo le diría que para porque su esposo no va a volver. Y se va. Entonces también hay algo ahí que me parece muy poderoso de los testimonios, que es lo que a mí más me interesa de ellos, y es que son incuestionables en sus formas, ¿no? Es como ni idea si estaba allá, ni idea si tenía la cara manchada, pero para la persona que dice el testimonio es lo que ella tiene, ¿no? Es como es su verdad y es su forma, es lo que comparte de su experiencia. Y luego a raíz de esa, ella decide tener su hijo, entendiendo pues que su esposo no iba a volver, pero un poco como que lo que te queda no es como la posibilidad de una conexión muy, muy poderosa, como alivios que a veces producen alivio, a veces producen como un alivio que es desasosegante igual, pero que en todo caso te ponen como en otro espectro, ¿no? No es como voy a pulir estos testimonios para hacerlos más verídicos, sino como voy a tratar de trabajar junto con esos testimonios para que también su ficción pues se pula en tanto ficción y tenga sentido formal en tanto ficción, y esas imágenes poéticas que todo el tiempo estaban soltando sin saber ellos que eran poéticas, ¿no? Pues digamos, es un concepto desde el que yo simplemente interpreto su testimonio, pues también eran eso, un tesoro que se podía acomodar de cierta forma con una intencionalidad más allá de simplemente narrar y narrar y narrar. Pues nos has ilustrado bastante en torno a, bueno, la importancia que tiene la palabra, porque incluso, sí, o sea, como tú señalas, hablamos todo el tiempo y a veces no nos damos ni cuenta la cantidad de cosas que estamos diciendo en las palabras y en los silencios también lo que estamos manifestando. Y precisamente en esa importancia que tienen las palabras y que tienen los discursos, tú has señalado en algunos momentos que pues hay una serie de discursos que nosotros en algún momento como sujetos, y es también un poco la invitación que haces en tu obra, a combatir cierto tipo de discursos, es decir, hay una sociedad, digámoslo en términos así, una abstracción, ¿no? No sabemos quién exactamente, pero hay una sociedad que nos va contaminando de alguna manera con ciertos discursos sobre lo que es ser una mujer, o lo que es ser un hombre, o lo que es ser una persona, ¿sí? Como de cómo se nos va trazando el camino a los sujetos. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo en tus obras nos contagias como de esa importancia que tiene el discurso, sobre todo o en términos de la construcción de la identidad de los sujetos. Es interesante porque esa pregunta, porque eso igual es algo que yo luego miro atrás y entiendo un poco lo que he venido haciendo. Cuando yo escribí Nadie grita tu nombre, que de hecho es un libro que recientemente reescribí, y mi idea es cada vez que se acabe volverlo a escribir, y cada vez que se acabe volverlo a escribir, por el mero gusto de hacerlo, pero también porque a mí siempre me ha parecido un poco envidiable de las artes performativas, las artes vivas, el teatro, las artes instalativas, lo sonoro, pues como que cada vez que uno expone o cada vez que uno presenta, pues hay como una suerte de nueva puesta en escena. Y una forma también de reclamarle eso a la literatura es un poco descreer en que verdaderamente existe un punto final, ¿no? Y a mí también me gusta volver a lo primero que escribí, entre otras cosas porque es una forma también de irse acompañando en un proceso pues que puede ser muy solitario. Yo me he encargado de que no lo sea, por eso entre otras cosas tengo talleres, pero una forma también de seguirse ayudando a uno mismo en ese proceso pues es reconocer que hay otras formas de seguirlo haciendo, y eso no quiere decir que una versión sea mejor que la otra, simplemente que se puede como redistribuir
para mostrar otra versión posible de lo mismo. Cuando uno habla de versión final de un texto, a mí siempre me ha parecido que eso es tan transitorio como si uno dijese la versión final de una obra de teatro. Pues porque los actores no necesariamente son los mismos, el público no es el mismo, el espacio en el que se presenta, si no es el mismo, pues ya cambia la obra. Habría que condicionar todo de forma casi que perfecta en el vacío para que una obra de teatro se volviera a representar. Pero asimismo, pues cuando uno lee un libro, el lector cambia y el escritor también cambia. Entonces, yo quiero como hacer notorio eso, con esas múltiples versiones que voy a dejar por ahí regadas hasta el día que me muera. Pero viéndolo a contrapelo, que tú me dices como esto, pues yo creo que en el segundo libro, en Sal si puedes, es donde más deliberadamente traté de aproximarme a cierta construcción, ¿no? Como discursiva, como a esas textualidades, pues que pueden tejer una subjetividad. En ese caso era más como un personaje más cercano a mí. Era un niño que creció en una unidad residencial de Cali a finales de los 90, comienzos de los 2000, en donde parte de lo que a mí me interesaba entender era cómo este concepto de unidad residencial, pues que te quiere un poco proteger de ese exterior violento, de la inseguridad, ¿no? Eso de separarse del resto de la ciudad tiene de base pues querer estar más seguros y pues hace no tanto cuando pasó lo del paro nacional, pues estaba esta frase que de hecho también agarré para el libro que estoy escribiendo de se van a meter a las unidades, que de nuevo eso puede parecer cualquier cosa, pero me parece ridículamente evocativa, ¿no? Como que la gente está tan o sea, como que ¿no? Como que haya una comunidad exigiendo ser escuchada después de una pandemia, después de una serie de decisiones gubernamentales, y que la forma de reaccionar a eso sea como se van a meter las unidades, es como quién, cómo, dónde, y que luego sabemos que hubo gente queriendo instalar el pánico, ¿no? En fin, la unidad residencial, como la frontera, como ese lugar en el que la familia está seguro. Entonces yo quería entender como seguro de qué, ¿no? Otra de las cosas que a mí me interesa mucho es la imagen del diablo, porque soy de la América, pero también porque el diablo en la cultura caleña pues tiene como muchas representaciones culturales también en el habla cotidiana, ¿no? El diablo es los diablitos que no mueran en salir por esta época del año, de hecho, es lo maligno, es las tres cruces, es también lo motelero, ¿no? Es como un montón de cosas de esa cultura popular que también es el narcotráfico, ¿no? Changó, las protecciones que tienen algunas personas también con la santería, ¿no? Un montón de cosas está ahí todo el tiempo el diablo. Entonces, la imagen de ese libro, de hecho, son unos niños disfrazados de diablitos metiendo la mano por la reja de la unidad residencial. Y a mí lo que me interesaba era entender cómo, a pesar de esas rejas, se terminaba filtrando en los escenarios más cotidianos posibles tanto la violencia de la que nos querían proteger como el narcotráfico en términos afectivos. No tanto en términos como violentos, no como tanto en términos mitológicos, que es como Netflix, por ejemplo, suele narrarlo, ¿no? Como los Rodríguez y los carteles y estos grandes hombres siendo exitosos, ¿no? Es como una cosa así toda grandísima. Pero luego a mí me interesa cómo eso también se volvió una forma de trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja, uno también va haciendo amigos, ¿no? Y cuando uno se vuelve narco, uno también hace amigos, uno se hace amigo del narco, ¿no? Pues yo tenía un familiar narco y yo lo quería mucho, ¿no? Y lo quiero mucho, no solamente era un narco, era un man que era un hijo, era un man que era un hermano, era un man que era un primo, era un man que era un tío, ¿no? Es como, era un man que era un padre. Como que yo crecí en una ciudad que te enseña que el afecto se puede comprar. Yo crecí en una ciudad que te enseña que la inmunidad y la corrupción se puede comprar, ¿no? Es como, eso es el narcotráfico, algo que suspende el Estado de Derecho. Es como, si yo cometo un asesinato y tengo la suficiente plata y soy lo suficientemente capaz de corromper el Estado, nada me va a pasar. Si yo me paso un semáforo en rojo pero veo una camioneta gigante, nada me va a pasar. Y si yo llego a una discoteca y agarro a una mujer que me la quiero llevar y tengo el suficiente poder físico y la violencia necesaria, nada me va a pasar. Como que yo entendí desde muy niño que el que fuera el más macho
iba a estar muy bien, ¿no? Pero yo no quería ser así, la verdad. Y una de las razones por las que yo me fui de Cali muy joven y también ya con el tiempo me he ido dando cuenta que me fui como muy abruptamente, como queriendo cortar con todo lo de acá, fue un poco eso, queriéndome alejar de eso. Ahora que tú mencionabas el diablo en relación con esto que somos, que está muy marcado en nuestra identidad y pues, inclusive el diablo en Cali es el salsipuedes, ¿no? Según la leyenda que dice que el Buciraco está encerrado entre el Cerro de las Tres Cruces y Cristo Rey. Entonces yo siempre que pienso en esa imagen, me imagino al Buciraco mirando para todo lado y sin saber para dónde irse, y pues me tocó quedarme aquí en Cali. Y creo que con lo que tú nos dices del narco, todos somos ese eterno salsipuedes de nuestra propia atmósfera, de la que quisiéramos huir mucho, quisiéramos superar, a punta de procesos de reconciliación, procesos de pactos de paz entre las bandas en los barrios, etcétera, etcétera, pero en últimas es como que ya está muy metida en nuestro ADN. Hay una frase que yo siempre digo aquí, es que en Colombia nadie sabe para quién trabaja. Una cosa que me gustaría también hacer más evidente es que está por ahí en la cultura, ¿no? Como que de hecho me puse a ver en Google Maps cuántos salsipuedes había y hay un montón. Y eso es algo que también me gusta mucho de Negrita tu nombre. Si ustedes ponen San Antonio, hay un montón. Y volviendo a los testimonios, a mí siempre me encanta la posibilidad de encuentro que ofrece la literatura y la imaginación, ¿no? Y entonces, más que ligar como con el nombre a un lugar o con la ubicación geográfica a un lugar, es entender que un mapa es mucho más dinámico, ¿no? Como que yo puedo ver en el mapa dónde queda Cali, pero no puedo como dimensionarlo en términos territoriales, culturales. No, se me escapa todo lo interesante de Cali, porque el Cali no está en el nombre, ¿no? Es como, y no está únicamente en la ciudad, y no está únicamente en la forma en la que nos vemos, es como un compendio de una cosa mucho más amplia. Entonces, siempre me gusta como dejarlo abierto, como agarrar lugares de la cultura que son como indicios que llevan a una posible ciudad que se parece a. Por supuesto que Cali es una versión, perdón, Salsipuedes es una versión muy literaria de Cali, y yo de hecho la sigo explorando. Y a mí creo que algo que siempre, un gesto que siempre voy a tener es con esa desubicación geográfica, que a mí me parece muy necesaria en términos evocativos, ¿no? Es como, yo no quiero que el lector se encuentre con un lugar por su nombre, sino pues por todo lo que hay en ese territorio, incluyendo animales, incluyendo plantas, incluyendo prácticas, y sobre todo el lenguaje con el que nosotros habitamos y pues nos transamos también en este lugar. La novela no utilizo tanto Salsipuedes, porque no me suena tan lindo en la novela, pero sí utilizo otro nombre que sí está en Salsipuedes, que es la ciudad inflamable, ¿no? Y todo el tiempo es como otra forma de volver a nombrar, otra forma de volver a nombrar esa ciudad, porque a propósito de Salsipuedes, pues digamos, yo ahorita les decía que yo me fui de Cali un poco como rápido, queriéndome cortar ciertas cosas, pero pues uno nunca se va a poder ir del todo, ni hoy en día me afana irme del todo, porque yo quiero muchísimo a mi ciudad, y al fin y al cabo, pues yo me he dado cuenta de que a mí no me nace escribir de otro lugar, como que no me interesa, me he ido dando cuenta de que un poco para mí la escritura también es otra forma de reordenar el lugar del que vengo, más que corregirlo, es como agarrar ese montón de herramientas o de materiales que hacen este lugar y componerlo en otra versión posible del mismo, y componerlo otra versión posible del mismo, y ya. Yo de hecho probablemente no sé cuántos libros escriba. A mí yo creo que escribir varios, porque principalmente me gusta escribir. Para mí nunca ha sido un sufrimiento escribir, es como algo que honestamente disfruto. Hoy no traigo ninguna historia de poeta atormentado. Yo no estoy atormentado, yo amo escribir, es algo que simplemente disfruto muchísimo. Y para mí también es una forma de volver como a esos lugares que ya no existen. Mi pregunta es más como por curiosidad, porque pues uno generalmente cuando escucha a las personas llega un momento en el que el cansancio físico hace que no se preste la suficiente atención y se le escapen a uno muchos detalles. ¿Cómo fue de pronto ese proceso? Tú decías que escuchabas muchos audios.
de pronto de transcribir eso, de pronto de la fatiga del cuerpo que posiblemente te hizo, digámoslo así, pasar por altos algunos detalles, o cómo es ese proceso también, esta es otra pregunta, cómo es ese proceso entre oír y escuchar que tú tienes cuando escuchaste esos testimonios y cuando te acercas precisamente a hacer pues tus obras o hablar con las personas, ya sea para inspirar tus obras o ya sea por el mero hecho y el mero placer de escuchar y de oír. Es muy interesante que luego de haber oído, es que uno escucha, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando se nos muere alguien, una de las cosas más interesantes de un duelo es que desde mi punto de vista es un proceso muy creativo. En últimas, una persona para poderse reconstituir tiene que relacionarse con una ausencia de otra forma, tiene que ubicar esa ausencia en una nueva cotidianidad. Y eso es un ejercicio principalmente creativo. Pero cuando uno está recién atravesando por el dolor de esa pérdida, bien sea de un amor, bien sea de una muerte cercana, uno está muy abocado a notar un montón de rastros, a escuchar un montón de cosas que ya ha oído. Y de pronto esas palabras que un amigo te dijo en la arepería, la que iban a comer todos los días y que era una palabra más, agarra una dimensión completamente inesperada y se vuelve un hecho tan convocante que te invita a creer que es un material para un diálogo, para algo, ¿no? Como para comenzar algo. Entonces, es interesante que, sobre todo, cuando nos hemos ido alejando de algo, bien sea porque lo hemos perdido, bien sea porque ha pasado el tiempo, es que caemos en cuenta de que pues habíamos escuchado algo cuando solamente creíamos que estábamos oyendo. Y es un poco como en esa retrospectiva que uno puede empezar a agarrar materiales. También, por supuesto, que puede pasar que no sé, en un proceso de estar oyendo, pues uno simplemente se le aparezcan cosas, por supuesto que sí. Pero yo pienso que para eso es que sirven las artes y las humanidades en general, para que no se te pase el mundo tan desapercibido y como que un día de pronto escuchas una cosa o algo que está sonando por ahí y dejas de oírla y de darla por sentado para empezar a escucharla, ¿no? Como de forma casi que inmediata. Por eso insisto en que el proceso creativo es algo sobre todo vital. Y a mí me encantaría que todos los seres humanos nos convenciésemos de que estamos en un proceso creativo, independientemente de que vayamos o no a exponer en forma de libro o en forma de algún medio artístico, pues nuestro proceso creativo. Porque el proceso creativo es convencerse de que en cualquier momento va a haber una epifanía, ¿no? Es como alguien te va a decir algo que te va a volar la cabeza. Por ejemplo, ahorita que tú estabas hablando, me hiciste pensar en un posible final para la novela que estoy escribiendo. Y tiene que ver mucho con el ruido y tiene que ver mucho con la contraparte, ¿no? Porque al tomo testimonial, que fue en el que yo estuve, pues hay un montón de testimonios, sobre todo de personas que podríamos nombrar, aunque a mí no me encanta esa definición, como víctimas, ¿no? Algunos testimonios, más pocos, mucho más pocos, de personas que ejercieron un daño, que hicieron algo. Pero no hay testimonios, y a mí me parece que eso debería estar en el tomo testimonial B. Por ejemplo, ¿qué pasa con esas voces, ¿no? Con esos mensajes de audio? Y un poco yo los estoy trabajando ahora en la novela, con, no sé, esos grupos de WhatsApp de Ciudad Jardín, ¿no? Como esa gente por allá diciendo un montón de estupideces, como hay que salir a matarlo, hay que matar la minga, hay que matar a esos indios hijueputas, ¿no? Eso también es un registro testimonial que uno puede agarrar y componer algo con eso. Pero para entenderla, para dimensionar lo violento que es eso, yo sí creo que uno debe pues, tener una educación emocional, artística, estética, lo suficientemente, pues, no sé, ahí, vital, como para que uno agarre eso y diga, uff, esto no simplemente se puede dejar ir, como que esto también es un material para algo que hay que mostrar, para que alguien más dimensione lo dañino, lo corrosivo y lo tremendo que es que alguien diga de forma tan cotidiana que hay que salir a pelar o exterminar un montón de gente como si fueran bichos, ¿no? Entonces,
Creo que va un poco por esas dos vías, ¿no? Es como uno escucha después de haber oído, por lo general, es como, sobre todo cuando eso se ha alejado, esa experiencia se ha alejado, uno mira atrás, como me pasó a mí, con mi infancia y con mi adolescencia, en la medida que me fui volviendo adulto, eso se fue volviendo un material y yo me escuché a mí mismo y a mis padres y a mis amigos diciendo cosas que ya no eran cualquier cosa, sino un posible material para un libro. Entonces se me hace muy curioso todo esto de que tú vuelvas a reescribirla, o sea, ¿cómo fue volver a acercarte a esta historia, escribirla de nuevo? ¿Y qué sentiste? O sea, dijiste ahorita que te gustaba reescribir tus historias, pero entonces me gustaría como que nos acercaras más a todo lo que viviste con ese proceso. Cuando empecé a reescribir la novela, insisto en que no fue con un ánimo de corrector, no es como que yo crea que el proceso creativo es un proceso ascensional, no es como que el próximo libro vaya a ser mejor que el anterior, o que uno cada vez, hasta que cumpla 100 años, va a escribir en 50 años mejor, no es como una cosa que se vaya puliendo de esa forma. Pero sí se vuelve cada vez más interesante, y sobre todo se vuelve más interesante cuando te das cuenta que en el cultivo de un oficio has ido encontrando una serie de respuestas que ficcionalmente, con ese gesto de reescribirse, uno puede mirar atrás para dárselas. Y es como, más que corregirme, es como una forma de entrar en diálogo con ese autor que era, para producir junto con el autor que soy hoy, otro posible resultado. Y el día de mañana, si vuelvo a repetir ese ejercicio, si la vida me da para volver a repetir ese ejercicio, va a ser un lugar de encuentro con esa persona que seré y que he sido. No, es como una forma de diario, pero es una forma en la que yo me muestro a través de un proceso creativo, porque uno sí puede ir entendiendo los afanes y las preguntas y los materiales que ha ido reuniendo un autor a lo largo de su vida, no tanto por su biografía, pero sí por su obra. Lo uno no determina lo otro. Están anclados, un poco se enriquecen lo uno de lo otro, pero no necesariamente son las mismas respuestas. Entonces, primero se sintió como una suerte de acompañamiento a mí mismo, también se sintió como una suerte de respiro, en términos de que pude reconocer que sí ha habido el cultivo de un oficio, y que ese mismo cultivo es el que me permite ir atrás a seguir jugando conmigo mismo, no para apenarme de hecho, me encanta que sea con el primer libro porque, por lo general, nadie se acuerda de los primeros libros de nadie porque sus propios autores se encargan de esconderlos, o de negarlos, o dejarlos por ahí. Yo no quisiera hacer eso con Nadie grita tu nombre, quisiera hacer aún más evidente que la literatura es un proceso y que uno siempre está mostrando una versión posible, más no únicamente una versión final, ¿no? Es como, ¿por qué? Es como cuando, insisto en ello, un artista plástico pues vuelve y expone otra obra desde otro lugar y con otra retrospectiva. Puede exponerla con otro texto curatorial, por ejemplo. Eso puede ser un gesto que sea lo suficientemente potente como para trastocar eso que se hizo. Puede cambiar la luz, ¿no? Como pequeños gestos que al fin y al cabo pues hay algo de esa obra que permite verlo desde otro espacio. Y también se siente como yo me siento muy libre haciéndolo, porque hay algo que yo amo de la literatura y es que no tenga un propósito, pero cuando digo propósito no es como que no sirva para nada, pero es que no sirve para nada en términos de yo como haciendo algo productivo, ¿no? Es como en todas las esferas de nuestra vida nos piden que aprovechemos el tiempo de forma productiva. Sobre todo las personas que son freelance como yo, por ejemplo, no tienen derecho a enfermarse, ¿no? Es como uno tiene que ser aún más productivo. Entonces, a mí me encanta la literatura que no es productiva, que no necesita esa justificación productiva para poder hacerlo. Entonces yo, en lugar de escribir un libro nuevo y ser más productivo, prefiero ser, sí, más ocioso, más libre en ese sentido, y volver al inicio para seguir jugando conmigo mismo, para de alguna manera hacer algo porque me parece divertido y no porque tenga afán de publicar otro libro para ser más productivo, porque pues el otro gesto obvio sería eso, pues pasar al siguiente libro
pero capaz si no hay un siguiente libro, capaz si el libro que estoy escribiendo es el libro que dejé de escribir y que puedo volver a reescribir, capaz si el libro que viene es una reescritura del anterior, ¿no? Es como, ¿por qué el libro que viene tiene que ser un libro nuevo? O sea, esa idea de la novedad a mí también me parece que, pues, que no es como que no deba ser, pero también porque tiene que ser, ¿no? ¿Cuál podría ser ese aliciente para tantos estudiantes que están construyendo sus trabajos de grado, que están haciendo producciones creativas en las que el testimonio está entrando con fuerza a ser un insumo desde una mirada también académica, por la discusión que te digo que hay, que yo sé que ya ha sido trascendida en buena parte, ya no estamos por allá en los años 70 y 80 cuando inició la teoría del testimonio, peleándose por si eran textos que tenían una naturaleza literaria, pero todavía hay algo de ese rezago y me parece valioso que desde esa mirada tuya que cruza la frontera de ficción y no ficción, de lo que es literario y lo que es histórico también, pudieras, no sé, como cuál podría ser esa mirada desde la autoridad que tienes frente al testimonio para estos estudiantes, ¿ya? Que no son pocos. A mí sí me parece durísimo que no haya como un estudio o un acercamiento, un cultivo más como comprometido con las humanidades en un país como Colombia, en un país tan oral como Colombia, justamente porque este país necesita ejercitarse en la palabra, más que necesariamente invertir en seguridad, ¿no? Se trata desde mi punto de vista de hacer un ejercicio colectivo en el que podamos ejercitar la palabra y la imaginación, porque yo creo que esos son los dos grandes vehículos para trazar lugares de encuentro, la palabra principalmente, ¿no? Como círculos de escucha y de conversación, ¿no? De conversación y de encuentro, porque una persona del oriente de Cali difícilmente se encuentra en un escenario cotidiano, en un parque, a charlar con una persona que vive en Ciudad Jardín. Y este país está lleno de un montón de fronteras económicas, culturales, ¿no? Es como, a mí me encanta, por ejemplo, cuando estábamos en ese ejercicio de la comisión, estuve en Guapi y en los testimonios las personas hablaban de la ciudad, ¿no? Como que había que llegar a la ciudad, había que llegar a la ciudad. Y entonces yo les pregunté que cuál era la ciudad. Y me dijeron, no, la ciudad es Cali, no era Bogotá. Y así uno puede como notar cuáles son los centros emocionales, políticos, de distintos lugares, ¿no? Hay lugares para los que lo más cercano como a esa idea de ciudad grande es Cali, y luego hay otros lugares para los que es Bogotá, ¿no? Pero en todo caso eso solo reafirma lo alejado que estamos los unos de los otros en este país. A mí me parece que la mejor forma de acercarnos es obligarnos a compartir espacios de convivencia en el que tengamos que hablar y compartir nuestra experiencia desde el lugar más espontáneo posible y cotidiano. Yo quería preguntar cómo era ese proceso de involucrar esa parte como pues del duelo de esas personas, de esos testimonios en las obras, y si digamos separar también como que esa individualidad o ese dolor propio al momento como de escribir. Sí, yo digo que es creativo porque las fases de un duelo, ¿no? se pueden asemejar a las fases de un proceso creativo, ¿no? De hecho, fíjense que las personas suelen querer escribir, sobre todo cuando están dolidas, ¿no? Luego hay unos afortunados que se encuentran con la literatura, con la escritura, y me incluyo un poco más desde la alegría, ¿no? Por ejemplo, un duelo también puede ser a un territorio. Y cuando, por ejemplo, te vas de un territorio, bien sea porque fuiste desplazado, o porque tu familia inmigró a Estados Unidos, o porque te graduaste de la universidad y te ganaste una beca y te fuiste, ahí también hay un duelo, ¿no? Y está esa pregunta de, bueno, ¿yo quién voy a ser en este lugar? ¿Yo desde dónde me voy a narrar? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo voy a ser en este lugar? De entrada es una pregunta que te enfrenta un dilema, desde mi punto de vista, sobre todo creativo y narrativo. A propósito de tu pregunta, a nivel personal, el único gran duelo que yo he atravesado ha sido la muerte de un amigo. Y
y por supuesto que ese duelo me ha invitado a un proceso creativo muy ficcional, no tanto... a mí sí me parece muy curioso y me alejo de eso, pues que el duelo únicamente te tenga que invitar a una escritura del yo, ¿no? A la no ficción, que ese es quizás como el gesto más habitual, ¿no? Tú pierdes a alguien, el padre, escribes una novela del padre, o mejor aún, un libro de no ficción sobre tu padre, sobre tu hijo muerto, que hay libros muy buenos, ¿no? Lo que no tiene nombre es un gran libro, por ejemplo. Pero a mí me despierta más la ficción, a mí no me despierta ganas de hacerle un perfil a esa persona de carne y hueso, sino como relacionarme con su ausencia desde la ficción, porque pues lo único que nos queda del otro es la posibilidad de imaginarlo.